307. Trasplante en el tratamiento de la insuficiencia renal. El trasplante renal humano es el tratamiento de elección para la insuficiencia renal crónica avanzada. En todo el mundo se han realizado decenas de miles de estos procedimientos, y al día de hoy hay más de 180.000 pacientes con trasplante de riñón funcional en Estados Unidos. Cuando al principio, en el decenio de 1960, se utilizaron la satioprina y prednisona como fármacos inmunodepresores, los resultados con donadores familiares compatibles fueron mejores a los de donadores fallecidos. 75 a 90% en comparación con 50 a 60% de tasas de supervivencia del injerto a un año. En los decenios de 1970 y 1980, la tasa de éxito a un año para receptores de trasplante del donador fallecido a un año se incrementó de manera progresiva. A la fecha, la supervivencia a un año con injertos de donador fallecido es de 92% y de 97% con injertos de donador vivo. Aunque ha habido mejoría en la supervivencia a largo plazo, no ha sido tan impresionante como la supervivencia a corto plazo y a la fecha la esperanza de vida promedio de un injerto de donador vivo es de casi 14 años y el injerto de donador fallecido se acerca a 10 años. Las tasas de mortalidad después de trasplante son más altas en el primer año y las relacionadas con la edad son de 2% para las edades de 18 a 34 años, 3% entre los 35 y 49 años y 6,8% para individuos más de 50 a 60 años. Estas tasas se comparan favorablemente con las observadas en la población en diálisis crónica, incluso después del ajuste del riesgo para la edad, diabetes y estado cardiovascular. Aunque la pérdida de trasplante renal por rechazo agudo a la fecha es poco común, la mayor parte de los aloinjertos se pierde a tasas variables en un proceso crónico que consiste en fibrosis intersticial, atrofia tubular, vasculopatía y glomerulopatía, patogenia que se comprende de manera incompleta. En términos generales, con el trasplante, la mayoría de los pacientes tiene mejor estilo de vida y mayor esperanza de vida en comparación con aquellos que reciben tratamiento con diálisis. Actividad y resultados recientes. En Estados Unidos, en el año 2014 hubo más de 12.328 trasplantes renales de donador fallecido y 5.574 de donador vivo, con una tasa de donadores fallecidos vivos estable desde hace algunos años. El número de pacientes con nefropatía en etapa terminal se incrementa cada año y siempre hay carencia en el número de donadores disponibles. Conforme se incrementa el número de pacientes con nefropatía en etapa terminal, la demanda de trasplantes renales continúa al alza. En 2015, hubo 50.692 adultos activos elegibles en lista de espera y se trasplantaron menos de 18.000 pacientes. Este desequilibrio empeorará en los años por venir por el incremento esperado en las tasas de obesidad y diabetes en todo el mundo. En un intento por aumentar la utilización de riñones marginales mientras se asegura el emparejamiento por longevidad, se desarrolló y se implementó recientemente un nuevo sistema de asignación. La regla principal es que los pacientes con mayor esperanza de vida reciban los aloinjertos que se espera que duren más tiempo. Para este propósito, se introdujo el puntaje del índice de donador de riñón, que va de 0 a 100% para cuantificar el riesgo potencial de falla del injerto después del trasplante con base en 10 factores del donador. Los valores más bajos de índice de donador de riñón se vinculan con mayor supervivencia después del trasplante. Por tanto, los riñones con índice de donador de riñón menos de 20% se asignan a 20% de los posibles receptores con la mayor supervivencia esperada post-trasplante. Los riñones con índice de donador de riñón más de 85%, anteriormente llamados donadores con criterios expandidos o riñones con criterios expandidos, se usan por lo general para pacientes de mayor edad en quienes se espera que les vaya peor en la diálisis. Los riñones de los donadores después de muerte cardíaca también se utilizan para superar la creciente demanda en la lista de espera, cuadro 307.1. En el cuadro 307.2 se presentan los resultados generales del trasplante como la supervivencia de los injertos y de los pacientes. La supervivencia de los injertos a un año es mayor para los receptores de donadores vivos, probablemente porque estos injertos no sufren tanta lesión isquémica.
Los fármacos más eficaces utilizados hoy en día para la inmunodepresión han equiparado casi el riesgo de rechazo del injerto en todos los pacientes durante el primer año. Sin embargo, a 5 y 10 años existe una reducción notable en la supervivencia en aquellos con riñones de donador fallecido. Selección de los receptores. Existen pocas contraindicaciones absolutas para el trasplante renal. El procedimiento de trasplante requiere relativamente poca penetración corporal, ya que el órgano por lo general se coloca en la fosa ilíaca sin penetrar en la cavidad peritoneal. Los receptores sin complicaciones perioperatorias, a menudo se dan de alta del hospital en excelentes condiciones en los 5 días siguientes a la operación. Prácticamente todos los pacientes con nefropatía terminal que reciben un trasplante tienen una mayor esperanza de vida que aquellos con factores de riesgo compatibles que permanecen en diálisis. Aunque los pacientes diabéticos y los individuos de edad avanzada tienen tasas más elevadas de mortalidad que otros receptores de trasplante, su supervivencia mejora con el trasplante en comparación con aquellos que permanecen en diálisis. Los beneficios globales del trasplante como modalidad terapéutica imponen problemas éticos sustanciales para los creadores de políticas, como el número de riñones de individuos fallecidos disponibles, los cuales son insuficientes para satisfacer las necesidades actuales. El estándar actual de atención es que los pacientes elegibles para trasplante deben tener una esperanza de vida más de 5 años para ser incluidos en la lista de espera para órganos de donador fallecido. Incluso para órganos de donador vivo, tales pacientes deben tener una esperanza de vida más de 5 años. Se ha establecido este estándar porque los beneficios del trasplante renal sobre la diálisis se observan solo después del periodo perioperatorio, donde la tasa de mortalidad es mayor en pacientes trasplantados que en aquellos con diálisis con perfiles de riesgo comparables. Todos los individuos elegibles deben someterse a una valoración amplia de riesgo/beneficio antes de ser aprobados para trasplante. En particular, como parte del estudio diagnóstico habitual de estos individuos, se realizan los diagnósticos de arteriopatía coronaria susceptible de corrección, presencia de infección latente o de evolución lenta, virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis B o C, tuberculosis, y neoplasias. La mayor parte de los centros hospitalarios en los que se realiza trasplante consideran al SIDA y a la hepatitis activa como contraindicaciones absolutas para el trasplante por el elevado riesgo de infecciones oportunistas. Algunos centros hospitalarios están realizando trasplante en individuos con hepatitis e incluso con infección por virus de inmunodeficiencia humana bajo protocolos estrictos para determinar si los riesgos y beneficios favorecen el trasplante sobre la diálisis. En los últimos años, se introdujeron nuevos medicamentos antivirales de acción directa contra la hepatitis C y se demostró que son muy efectivos tanto antes como después del trasplante. Tales medicamentos están remodelando el manejo para los pacientes con esta enfermedad. Entre las escasas contraindicaciones inmunológicas absolutas para el trasplante se encuentra la presencia de anticuerpos contra el riñón del donador al momento del trasplante programado, lo que podría causar rechazo hiperagudo. Estos anticuerpos nocivos incluyen anticuerpos naturales contra antígenos de los grupos sanguíneos AB y anticuerpos contra el antígeno leucocítico humano clase 1, A, B, C, o clase 2, DR, DQ, DP. Estos anticuerpos se descartan de manera sistemática con la detección apropiada de la compatibilidad AB o del paciente y con reacciones cruzadas citotóxicas directas de suero del individuo elegible para trasplante con linfocitos del donador. Tipificación hística e inmunogenética clínica. Un criterio importante para la selección de donadores para lo injerto renal es la compatibilidad de antígenos antígeno leucocítico humano del complejo génico de histocompatibilidad mayor, capítulo 343. Cada especie de mamífero posee una región cromosómica que codifica los antígenos de trasplante mayores, y esta región que se encuentra en el cromosoma 6 del ser humano se conoce como antígeno leucocítico humano. Los antígeno leucocítico humano clásicamente se han definido por técnicas serológicas, pero cada vez se utilizan con mayor frecuencia métodos para definir secuencias específicas de nucleótidos en el ácido desoxirribonucleico genómico. Otros antígenos menores desempeñan funciones cruciales, además de los grupos sanguíneos ABH, O, y los antígenos endoteliales, que no se comparten con los linfocitos.
El sistema RH no se expresa en los injertos de tejidos. La evidencia para la designación de antígeno leucocítico humano como la región genética que codifica los principales antígenos para el trasplante proviene de la tasa de éxito en donadores vivos relacionados de trasplante renal y de médula ósea, con mejores resultados en gemelos con antígeno leucocítico humano idéntico. Sin embargo, en 5% de los aloinjertos renales con antígeno leucocítico humano idéntico ocurre rechazo, a menudo en las primeras semanas después del trasplante. Tales fracasos representan estados de sensibilización previa a antígenos diferentes al antígeno leucocítico humano. Los antígenos menores diferentes al antígeno leucocítico humano son relativamente débiles cuando se encuentran al inicio y, por tanto, son susceptibles de supresión con el tratamiento inmunodepresor convencional. Sin embargo, una vez que ha ocurrido el cebado, las respuestas secundarias son mucho más resistentes al tratamiento. Selección del donador. Son donadores fallecidos o donadores voluntarios vivos. Cuando el donador es un familiar de primer grado, la tasa de supervivencia de los injertos a un año es 5 a 7% mayor que para aquellos con injertos de donador fallecido. Las tasas de supervivencia a 5 años aún favorecen a los familiares con compatibilidad parcial, incompatibilidad 3, 6, antígeno leucocítico humano, sobre los donadores cadavéricos elegidos al azar. Además, los donadores vivos proporcionan la ventaja de la disponibilidad inmediata. Para ambos tipos de donadores los resultados a 5 años son peores si existe una incompatibilidad completa de antígeno leucocítico humano, 6, 6. La tasa de supervivencia para los injertos renales de donadores vivos no relacionados es tan alta como la de los trasplantes renales cadavéricos con antígeno leucocítico humano perfectamente compatible y comparable con los riñones de un familiar. Estos resultados probablemente sean consecuencia del corto tiempo de isquemia en frío y del cuidado adicional para documentar la función y estado renales del donador antes de realizar el procedimiento con un donador vivo no relacionado. En Estados Unidos es ilegal vender órganos para trasplante. Los donadores vivos voluntarios deben ser estudiados en busca de cualquier enfermedad que pudiera causar morbilidad y mortalidad después del trasplante. Existen preocupaciones sobre los riesgos potenciales del donador voluntario de riñón de insuficiencia renal prematura después de varios años de incremento del flujo sanguíneo y la hiperfiltración por nefrón en el riñón residual. En la vigilancia de donadores a corto plazo, existen pocos reportes del desarrollo de hipertensión, proteinuria e incluso lesiones de esclerosis focal segmentaria. También se debe considerar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 1 en un miembro de la familia que es un donador potencial para un paciente con insuficiencia renal por diabetes. Se realiza medición de anticuerpos contra insulina y contra las células de los islotes pancreáticos y deben realizarse pruebas de tolerancia a la glucosa en tales donadores, a fin de descartar un estado prediabético. A los donadores se les realiza arteriografía renal selectiva para descartar la presencia de arterias renales múltiples o anómalas, porque los procedimientos quirúrgicos se dificultan y el tiempo de isquemia del riñón trasplantado es más prolongado cuando existen anomalías vasculares. Los cirujanos de trasplante por lo general emplean métodos laparoscópicos para aislar y extirpar el riñón del donador vivo. Esta operación tiene la ventaja de cicatrices quirúrgicas menos evidentes y menor traumatismo en los tejidos, por lo que los donadores sometidos a procedimientos laparoscópicos tienen estancia hospitalaria sustancialmente más breve y menos molestias que quienes son intervenidos con cirugía abierta. Los donadores cadavéricos no deben haber padecido enfermedades malignas, hepatitis y virus de inmunodeficiencia humana por la posible transmisión al receptor, aunque bajo ciertas circunstancias órganos de individuos que dieron positivo a hepatitis C y virus de inmunodeficiencia humana se pueden trasplantar. Hay un aumento del riesgo de falla del injerto cuando el donador es de edad avanzada o tiene insuficiencia renal y cuando el riñón tiene un periodo prolongado de isquemia. En Estados Unidos existe un sistema de coordinación nacional, de apoyo a la ubicación y análisis de resultados para el trasplante renal, conocido como Organ Procurement Transplant Network. Es posible extirpar los riñones de donador fallecido y conservarlos hasta por 48 horas con perfusión pulsátil en frío o con el lavado y enfriamiento vasculares.
Aunque en general se prefiere un tiempo de isquemia menos de 24 horas, este método permite el tiempo adecuado de resolución de problemas de tipificación, reacciones cruzadas, transporte y selección. Sensibilización previa. Una reacción cruzada citotóxica positiva de suero del receptor con linfocitos T del donador indica la presencia de anticuerpos preformados específicos del donador contra anticuerpos antígeno leucocítico humano clase 1 y suelen predecir un evento de vasculitis aguda que se conoce como rechazo hiperagudo. Este resultado, junto con la incompatibilidad ABO, representan la única contraindicación inmunológica absoluta para el trasplante renal. En fecha reciente, más laboratorios de tipificación de tejidos han cambiado análisis de compatibilidad basados en citometría de flujo, la cual detecta la presencia de anticuerpos contra antígeno leucocítico humano que no se detectan necesariamente en los análisis de reacciones cruzadas citotóxicas y que podrían no representar una contraindicación absoluta para el trasplante. Las fuentes conocidas de tal sensibilización son transfusión sanguínea, antecedente de trasplante, embarazo, vacunación e infección. Los pacientes sometidos a diálisis a menudo muestran títulos fluctuantes de anticuerpos y variación en los patrones de especificidad. Al momento de la asignación de un riñón cadavérico, se realizan pruebas cruzadas con al menos una muestra de suero. En consecuencia, se realizan la especificidad de los anticuerpos analizados previamente y las reacciones cruzadas adicionales. La citometría de flujo detecta la unión de anticuerpos contra antígeno leucocítico humano del suero del paciente que será sometido a trasplante en los linfocitos del receptor. Esta prueba de alta sensibilidad es útil para evitar el rechazo acelerado y a menudo intratable de los injertos en etapa temprana en pacientes que reciben un segundo o tercer trasplante. Para los propósitos de las reacciones cruzadas, los linfocitos T del donador, que expresan antígenos de clase 1 pero no de clase 2, se utilizan como objetivo para la detección de anticuerpos contra clase 1, antígeno leucocítico humano A y B, que se expresan en todas las células nucleadas. Los anticuerpos preformados contra los antígenos de clase 2, antígeno leucocítico humano de R y de Q, del donador también conllevan un riesgo elevado de pérdida del injerto, en particular en receptores que han sufrido la pérdida temprana de un trasplante renal previo. Los linfocitos B, que expresan antígenos de clases 1 y 2, se utilizan como objetivo en estos estudios. Además, se demostró que los anticuerpos antígeno leucocítico humano específicos del donador que fijan complementos se correlacionan fuertemente con el rechazo mediado por anticuerpos y peores resultados a largo plazo. Se han descrito algunos antígenos que no pertenecen a antígeno leucocítico humano cuya expresión está restringida al endotelio y monocitos, pero no se ha establecido bien su relevancia. Un grupo de antígenos de histocompatibilidad menor no desencadenan la producción de anticuerpos, y la sensibilización de sus antígenos es detectable solo por los linfocitos T citotóxicos, un análisis demasiado problemático para su uso sistemático. La desensibilización antes del trasplante, mediante la reducción de las concentraciones de anticuerpos contra el donador utilizando plasmaféresis y la administración de inmunoglobulinas, o bien ambos métodos, se han utilizado para reducir el riesgo de rechazo hiperagudo después de trasplantes. Inmunología del rechazo. Los mecanismos efectores celular y humoral participan en el rechazo al trasplante renal. El rechazo por mecanismos celulares es mediado por linfocitos que responden a los antígeno leucocítico humano expresados en el órgano. Los linfocitos CD4 positivo responden a la incompatibilidad de clase 2, antígeno leucocítico humano de R, mediante la proliferación y liberación de citocinas proinflamatorias, lo que incrementa la respuesta proliferativa del sistema inmunitario. Los precursores de linfocitos citotóxicos CD8 positivo responden principalmente a los antígenos de clase 1, antígeno leucocítico humano A y B, y maduran en células efectoras citotóxicas que causan daño orgánico a través del contacto directo y lisis de las células del donador.
La activación plena de los linfocitos T requiere que los haloantígenos se unan a los receptores de linfocitos T presentados por moléculas antígeno leucocítico humano propias o del donador, presentación indirecta y directa, respectivamente, pero también participan moléculas coestimuladoras como CD28 en los linfocitos T y los ligandos CD80 y CD86 en las células presentadoras de antígeno, figura 307.1. La señalización a través de estas vías induce la activación de la actividad de sinasa de la calcineurina que, a su vez, activa los factores de transcripción que ocasionan la regulación ascendente de múltiples genes, lo que incluye señales de interleucina 2 y de interferón gamma. La interleucina 2 señala el sitio efector de rapamicina para inducir la proliferación celular en forma autocrina. Existe evidencia de que los antígenos que no pertenecen a antígeno leucocítico humano también pueden participar en los episodios de rechazo del trasplante renal. Los receptores que reciben un riñón de gemelos idénticos en antígeno leucocítico humano pueden tener episodios de rechazo y requieren tratamiento de inmunodepresión de mantenimiento, en tanto que los trasplantes en gemelos idénticos no requieren de inmunodepresión. Se han documentado antígenos diferentes a antígeno leucocítico humano, como el sistema de antígenos específicos para células endoteliales, polimorfismo limitado y antígenos tubulares, que actúan como objetivo de las respuestas de rechazo humoral o celular, respectivamente. Tratamiento inmunodepresor. El tratamiento inmunodepresor, como se encuentra disponible a la fecha, por lo general suprime todas las respuestas inmunitarias, incluidas aquellas dirigidas contra bacterias, hongos o incluso células tumorales malignas. En términos generales, todos los fármacos de utilidad clínica son más selectivos a las respuestas inmunitarias primarias que a las de memoria. Los fármacos que suprimen la respuesta inmunitaria clásicamente se dividen en fármacos de inducción y de mantenimiento y se revisan en los siguientes párrafos. Los fármacos que a la fecha se utilizan en la clínica se mencionan en el cuadro 307.3. Tratamiento de inducción. Se administra a la mayor parte de receptores de trasplante renal en Estados Unidos al momento del trasplante, a fin de reducir el riesgo de rechazo agudo temprano y disminuir o eliminar el uso de esteroides o inhibidores de la calcineurina y sus efectos tóxicos asociados. El tratamiento de inducción consiste en anticuerpos que podrían ser monoclonales o policlonales y que pueden ocasionar o no disminución en el número de células. Fármacos que disminuyen el número de células. Globulina antitimocítica. Los linfocitos humanos periféricos, timocitos o los linfocitos provenientes de fístulas del conducto torácico o del vaso se inyectan en caballos, conejos o cabras para producir suero antilinfocítico, a partir de la cual se separa la fracción globulínica. Estos anticuerpos policlonales inducen reducción en el número de linfocitos y pueden pasar varios meses para que se recupere el sistema inmunitario. Los anticuerpos monoclonales contra subgrupos definidos de linfocitos ofrecen una forma más precisa y estandarizada de tratamiento. Alemtuzumab es una proteína dirigida contra CD52, que tiene distribución amplia en las células inmunitarias como linfocitos B y T, linfocitos citolíticos naturales, macrófagos y algunos granulocitos. Fármacos que no disminuyen el número de células. Otro método de tratamiento más selectivo se dirige a la cadena alfa de 55 kilodalton del receptor de interleucina 2, que se expresa en los linfocitos T y que han sufrido activación reciente. Este método se utiliza como profilaxis para el rechazo agudo en el periodo inmediato después del trasplante y es eficaz para reducir la tasa de rechazo agudo temprano con pocos efectos secundarios. El siguiente paso en la evolución de esta estrategia terapéutica, que ya se ha logrado en el corto plazo en un número pequeño de pacientes compatibles desde el punto de vista inmunitario, consiste en la eliminación de todo el tratamiento inmunodepresor de mantenimiento. Tratamiento de mantenimiento. Todos los pacientes sometidos a trasplante renal deben recibir tratamiento inmunodepresor de mantenimiento, excepto los gemelos idénticos. La combinación utilizada más a menudo es el tratamiento triple con prednisona, un inhibidor de la calcineurina y un antimetabolito. Los inhibidores de efector de rapamicina de mamífero pueden sustituir uno de los dos últimos fármacos.
En fecha reciente, la Administración de Drogas y Medicamentos americana aprobó un nuevo anticuerpo antagonista coestimulador, belatacept, como una nueva estrategia para prevenir la toxicidad a largo plazo con inhibidores de la calcineurina. Antimetabolitos. La azatioprina es un análogo de la mercaptopurina que hace 2 decenios era la base del tratamiento inmunodepresor en humanos, pero cuyo uso ha disminuido con la aparición de fármacos más eficaces. Este fármaco puede inhibir la síntesis de ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico o de ambos. La azatioprina se administra en dosis de 1,5 a 2 miligramos por kilo por día. La reducción en la dosis es necesaria porque causa leucopenia y en ocasiones trombocitopenia. Las cantidades excesivas de azatioprina también pueden ocasionar ictericia, anemia y alopecia. Si es esencial administrar de manera simultánea lopurinol, debe reducirse la dosis de azatioprina. Como la inhibición de la xantina oxidasa retrasa su desdoblamiento, debe evitarse esta combinación. El micofenolato mofetilo o micofenolato sódico se metaboliza a ácido micofenólico, que se utiliza en lugar de la azatioprina en la mayor parte de los centros hospitalarios. Tiene un mecanismo de acción similar y toxicidad gastrointestinal leve, pero produce supresión de la médula ósea. Su ventaja es su mayor potencia para evitar o corregir el rechazo. Esteroides. Los glucocorticoides son fármacos auxiliares importantes en el tratamiento inmunodepresor. Entre todos los fármacos empleados, la prednisona tiene el efecto más fácil de valorar y en dosis elevadas suele ser eficaz para la corrección del rechazo. En términos generales, se administran 200 a 300 miligramos de prednisona inmediatamente antes o al momento del trasplante y la dosis se reduce a 30 miligramos en el lapso de una semana. Los efectos secundarios de los glucocorticoides, en particular la alteración de la cicatrización de las heridas y la predisposición a las infecciones, hacen deseable la reducción gradual de la dosis tan pronto como sea posible en el periodo posoperatorio inmediato. Muchos centros hospitalarios cuentan con protocolos para la interrupción temprana o incluso evitar la administración de esteroides por los efectos a largo plazo sobre el hueso, piel y metabolismo de la glucosa. Para el tratamiento del rechazo agudo, se administra metilprednisolona en dosis de 0,5 a 1 gramos por vía intravenosa inmediatamente después del diagnóstico de rechazo, el cual se continúa cada 24 horas por 3 días. Tales dosis no son eficaces en el rechazo crónico. Los pacientes cuya función renal se encuentra estable después de 6 meses o 1 año, por lo general no requieren dosis elevadas de prednisona. La dosis de mantenimiento es de 5 a 10 miligramos por día. El principal efecto de los esteroides es la prevención de la liberación de interleucina 6 e interleucina 1 por los monocitos y macrófagos, inhibidores de la calcineurina. La ciclosporina es un péptido micótico con actividad inmunodepresora potente. Actúa en la vía de la calcineurina para antagonizar la transcripción de ácido ribonucleico mensajero para interleucina 2 y de otras citocinas proinflamatorias, con lo que inhibe la proliferación de linfocitos T. Aunque trabaja sola, la ciclosporina es más eficaz en combinación con glucocorticoides y micofenolato. Los resultados clínicos con decenas de miles de trasplantes renales han sido impresionantes. Entre sus efectos tóxicos, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, hirsutismo, temblor, hiperplasia gingival, diabetes, solo la nefrotoxicidad es un problema grave de tratamiento y se revisa con mayor detalle más adelante. El tacrolimus, antes conocido como FK506, es un macrólido micótico que tiene el mismo mecanismo de acción que la ciclosporina y el mismo perfil de efectos secundarios. Sin embargo, no produce hirsutismo o hiperplasia gingival. Con el tacrolimus es más común la aparición de diabetes mellitus de novo. El fármaco se utilizó por primera vez en el trasplante hepático y puede sustituir por completo a la ciclosporina o usarse como alternativa en pacientes sometidos a trasplante renal cuyo rechazo se controla mal con ciclosporina. Ya está disponible una presentación de tacrolimus de liberación prolongada y se administra una vez al día. Inhibidores de efector de rapamicina de mamífero. El sirolimus, antes denominado rapamicina, es otro macrólido micótico con diferente mecanismo de acción. Inhibe la vía de señalización del factor de crecimiento de los linfocitos T, evitando la respuesta a interleucina 2 y otras citocinas.
Puede utilizarse sirolimus en combinación con ciclosporina o tacrolimus o con ácido micofenólico para evitar el uso de inhibidores de la calcineurina. El everolimus es otro inhibidor de efector de rapamicina de mamífero con mecanismo de acción similar al sirolimus, pero con mejor biodisponibilidad. Belatacept es una proteína de fusión que se une a un ligando coestimulador, CD80 y CD86, que se halla en las células presentadoras de antígeno, causando la interrupción de su unión a CD28 en los linfocitos T. Esta inhibición ocasiona anergia de los linfocitos T y apoptosis. La Administración de Drogas y Medicamentos Americana aprobó Belatacept para receptores de trasplante renal y se administra una vez al mes en goteo intravenoso. Los 7 años de seguimiento del ensayo Nephroprotection and Efficacious First Line Inmunosupresión, BENEFIT, mostraron mayor supervivencia del paciente y del injerto para el grupo tratado con este en comparación con la ciclosporina. Evolución clínica y tratamiento del receptor. En las 48 horas siguientes a la cirugía debe realizarse hemodiálisis adecuada y cuidar que las concentraciones séricas de potasio no se eleven drásticamente, a fin de evitar la aparición de arritmias cardíacas transoperatorias. La diuresis que a menudo ocurre en el posoperatorio debe ser vigilada de cerca. En algunos casos podría ser abundante, lo que refleja la incapacidad de los túbulos isquémicos para regular la excreción de sodio y agua. Con diuresis significativa pueden ocurrir grandes pérdidas de potasio. La mayoría de los pacientes con uremia más crónica tienen exceso de líquido extracelular y es útil conservar el volumen de líquidos expandido en el periodo posoperatorio inmediato. La necrosis tubular aguda por isquemia puede causar oliguria inmediata o puede aparecer después de un periodo corto inicial de función del injerto. La recuperación por lo general ocurre en 3 semanas, aunque se han reportado periodos de hasta 6 semanas. Es común que se añada necrosis tubular aguda al rechazo, y el diagnóstico diferencial puede ser difícil sin biopsia del injerto. El tratamiento con ciclosporina prolonga la necrosis tubular aguda y en algunos pacientes no ocurre la diuresis hasta que se reduce la dosis de manera drástica. Muchos centros hospitalarios evitan iniciar la ciclosporina durante los primeros días, utilizando globulina antilinfocítica o anticuerpos monoclonales junto con ácido micofenólico y prednisona hasta que se restablece la función renal. En la figura 307.2 se ilustra un algoritmo seguido por muchos centros de trasplante para el tratamiento temprano después del trasplante de receptores con riesgo alto o bajo de disfunción renal temprana. Episodio de rechazo. El diagnóstico temprano de rechazo permite el inicio oportuno del tratamiento para conservar la función renal y evitar daño irreversible. La evidencia clínica de rechazo rara vez se caracteriza por fiebre, hinchazón y dolor sobre el sitio del halo injerto. El rechazo quizás se manifieste solo con incremento en las concentraciones séricas de creatinina con o sin reducción en el volumen urinario. El objetivo debe ser descartar otras causas de deterioro funcional. La ecografía Doppler es útil para detectar los cambios en la vasculatura y en el flujo sanguíneo renales. Rara vez ocurre trombosis de la vena renal. Puede ser reversible si es causada por factores técnicos y la intervención es oportuna. El diagnóstico ecográfico es el procedimiento preferido para descartar obstrucción urinaria o confirmar la presencia de acumulación perirrenal de orina, sangre o linfa. Un incremento en las concentraciones séricas de creatinina es un marcador tardío de rechazo, pero puede ser el único signo. Son necesarios los nuevos biomarcadores para la detección temprana sin penetración corporal de rechazo del halo injerto. Los inhibidores de la calcineurina, ciclosporina y tacrolimus, tienen un efecto vasoconstrictor de la arteriola aferente en el riñón y pueden producir lesión vascular e intersticial permanentes después del tratamiento sostenido con dosis elevadas. Esta acción causa deterioro en la función renal, la cual es difícil de diferenciar del rechazo si no se realiza una biopsia renal. La fibrosis intersticial, vacuolización tubular isométrica y engrosamiento de las paredes arteriales sugieren este efecto secundario, pero no son diagnósticos. Si no se detecta rechazo en la biopsia, la concentración sérica de creatinina puede responder a la reducción en la dosis. Sin embargo, si hay actividad de rechazo en la biopsia, está indicado el tratamiento apropiado. El primer episodio de rechazo suele tratarse con la administración intravenosa de metilprednisolona, 500 a 1000 mg por día por 3 días.
La incapacidad para responder es indicación para el tratamiento con anticuerpos, por lo general con globulina antitimocítica. La evidencia de lesión mediada por anticuerpos se presenta cuando se detecta lesión y depósito del componente C4D del complemento por marcado con fluorescencia. Esto suele acompañarse de la detección de anticuerpos en la sangre del receptor. El pronóstico es malo y está indicado el uso intensivo de plasmaferesis, administración de inmunoglobulina, anticuerpos monoclonales contra CD20, rituximab, dirigido a los linfocitos B, bortezomib para anticuerpos dirigidos a células plasmáticas y eculizumab para inhibir el complemento. Problemas de tratamiento. El cuadro 307.4 muestra el tiempo típico después del trasplante cuando ocurre la mayor parte de las infecciones oportunistas comunes. La profilaxis para el citomegalovirus y neumonía por Pneumoquistis jirovecii se administra por 6 a 12 meses después del trasplante. Los signos y síntomas de infección pueden ocultarse o distorsionarse. La fiebre sin una causa obvia es común y solo después de unos cuantos días o semanas puede volverse manifiesto el origen viral o micótico. Las infecciones bacterianas son más comunes durante el primer mes después del trasplante. Se hace énfasis en la importancia de los hemocultivos en tales pacientes, porque son comunes las infecciones sistémicas sin un origen evidente. De particular riesgo son las lesiones pulmonares de aparición rápida, que pueden ocasionar la muerte en 5 días a partir de su inicio. Cuando las lesiones se tornan evidentes, deben interrumpirse los fármacos inmunodepresores, con excepción de las dosis de mantenimiento de prednisona. A menudo están indicados los procedimientos diagnósticos intensivos, como la biopsia transbronquial y a pulmón abierto. Si hay infecciones por Pneumoquistis carinii, capítulo 215, el tratamiento preferido consiste en trimetoprim con sulfametoxazol. Se ha utilizado anfotericina B de manera eficaz en las infecciones micóticas sistémicas. Es muy eficaz la profilaxis contra Pneumoquistis jirovecii con dosis bajas diarias o cada tercer día de trimetoprim sulfametoxazol. La afección de la orofaringe con cándida, capítulo 211, puede tratarse con nistatina local. Las infecciones micóticas invasoras requieren tratamiento con fármacos sistémicos como fluconazol. En infecciones micóticas resistentes al fluconazol puede ser eficaz la anfotericina A en dosis pequeñas, total 300 miligramos, en un periodo de 2 semanas. Los antibióticos macrólidos, en especial ketoconazol y eritromicina y algunos antagonistas de los conductos del calcio, diltiazem, verapamilo, compiten con los inhibidores de calcineurina por el catabolismo en el citocromo P450 y causan aumento de las concentraciones de los fármacos inmunodepresores. Los analépticos, como el difenilidantoinato y la carbamazepina, incrementan el catabolismo, ocasionando dosis bajas. También ocurren infecciones por aspergilosis, capítulo 212, nocardia, capítulo 169, y en especial por citomegalovirus, capítulo 190. El citomegalovirus es un ácido desoxirribonucleico virus común y peligroso en pacientes trasplantados. Por lo general no aparece hasta el final del primer mes después del trasplante. La infección activa por citomegalovirus en ocasiones se asocia o se confunde con episodios de rechazo. Los pacientes con mayor riesgo para enfermedad grave por citomegalovirus son aquellos con anticuerpos contra citomegalovirus que reciben un injerto de un donador con anticuerpos positivos contra el virus, mortalidad de 15%. El valganciclovir es una forma oral de ganciclovir, es rentable y tiene biodisponibilidad. Ha demostrado ser eficaz para la profilaxis y tratamiento de la enfermedad por citomegalovirus. El diagnóstico temprano en un paciente con fiebre con sospecha clínica de enfermedad por citomegalovirus puede establecerse al determinar la carga viral de citomegalovirus en sangre. El incremento de los anticuerpos inmunoglobulina M contra citomegalovirus también es diagnóstico. Los cultivos de citomegalovirus de sangre pueden ser menos sensibles. La invasión hística de citomegalovirus es común en el tubo digestivo y en pulmones. La retinopatía por citomegalovirus ocurre de manera tardía en la evolución de la enfermedad, si no se trata. También está indicado el tratamiento de la enfermedad activa por citomegalovirus con valganciclovir. En muchos pacientes con respuesta inmunitaria contra citomegalovirus, la reactivación viral puede ocurrir con los regímenes mayores de inmunodepresión.
Los virus del grupo del polioma, BK, JC, SB40, son otra clase de ácido desoxirribonucleico virus que permanecen inactivos en los riñones y que pueden sufrir activación por la inmunodepresión. Cuando ocurre reactivación con BK, hay un 50% de probabilidad de fibrosis progresiva y pérdida del injerto en un año por reactivación del virus. El riesgo de infección se asocia con el grado general de inmunodepresión más que con los inmunodepresores utilizados. Debe realizarse una biopsia renal para establecer el diagnóstico. Se han observado resultados variables con leflunomida, cidofovir y antibióticos del grupo de las quinolonas, que son eficaces contra la helicasa del polioma, pero es más importante reducir la carga de inmunodepresores. Las complicaciones del tratamiento con glucocorticoides son bien conocidas. Incluyen hemorragia de tubo digestivo, alteración de la cicatrización de las heridas, osteoporosis, diabetes mellitus, formación de cataratas y pancreatitis hemorrágica. El tratamiento de la ictericia inexplicada en pacientes sometidos a trasplante incluye la interrupción o reducción de los fármacos inmunodepresores si se sospecha hepatitis o farmacotoxicidad. El tratamiento en tales circunstancias a menudo no ocasiona rechazo del trasplante, al menos por varias semanas. El aciclovir es eficaz en el tratamiento de las infecciones por virus del herpes simple. Lesiones crónicas en riñones trasplantados. Aunque la supervivencia del trasplante a un año es excelente, la mayor parte de los receptores experimenta una disminución progresiva en la función renal con el paso del tiempo. La disfunción crónica del trasplante renal puede ser causada por enfermedad recurrente, hipertensión, nefrotoxicidad por ciclosporina o tacrolimus, rechazo inmunitario crónico, glomerulosclerosis focal secundaria o una combinación de estas fisiopatologías. A menudo se encuentran cambios vasculares crónicos con proliferación de la íntima e hipertrofia de la media. El control de la hipertensión sistémica e intrarrenal con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina parece tener influencia beneficiosa en la tasa de progresión de la disfunción crónica del trasplante renal. La biopsia renal puede diferenciar el rechazo celular subagudo de la enfermedad recurrente o de la esclerosis focal secundaria. Cáncer. La incidencia de tumores en pacientes con tratamiento de inmunodepresión es de 5 a 6%, cerca de 100 veces mayor que en la población general de edad similar. Las lesiones más comunes son el cáncer de piel y de los labios y el carcinoma in situ del cuello uterino, así como los linfomas, como el linfoma no hodgkiniano. El riesgo se incrementa en proporción con la carga total de inmunodepresores administrados y el tiempo transcurrido desde el trasplante. Es necesaria la vigilancia del cáncer cutáneo y cervicouterino. Otras complicaciones. Los pacientes de trasplante renal y en diálisis crónica tienen mayor incidencia de muerte por infarto miocárdico y apoplejía que la población general, lo que es aún más cierto en diabéticos. Los factores que contribuyen comprenden el uso de glucocorticoides, de sirolimus y la hipertensión. Los pacientes receptores de trasplante renal tienen mayor prevalencia de arteriopatía coronaria y enfermedad vascular periférica. El porcentaje de defunciones por estas causas se ha incrementado con lentitud al igual que el número de pacientes diabéticos trasplantados y conforme se incrementa el promedio de edad de los receptores de trasplante. Más de 50% de la mortalidad de receptores de trasplante se atribuye a enfermedades cardiovasculares. Además del control estricto de la presión arterial y de las concentraciones de lípidos en sangre, una parte importante del tratamiento consiste en la vigilancia estrecha de los pacientes para indicaciones de tratamiento médico o intervenciones quirúrgicas adicionales. La hipertensión puede ser causada por 1. La enfermedad del riñón original. 2. Actividad de rechazo en el trasplante. 3. Estenosis de la arteria renal si se realizó una anastomosis terminal en una rama de la arteria ilíaca. 4. Toxicidad por inhibidores de la calcineurina, complicación que quizá mejore con la reducción en las dosis. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina pueden ser útiles, pero al inicio con frecuencia se utilizan antagonistas de los conductos del calcio. Debe reducirse la hipertensión a cifras de 120 a 130, 70 a 80 milímetros de mercurio. La hipercalcemia después del trasplante puede indicar incapacidad de las glándulas paratiroides hiperplásicas para presentar regresión.
La necrosis aséptica de la cabeza del fémur probablemente se deba a hiperparatiroidismo preexistente con agravamiento del tratamiento con glucocorticoides. Con la mejoría en el tratamiento del metabolismo del calcio y del fósforo durante la diálisis crónica, la incidencia de complicaciones relacionadas con la paratiroides ha disminuido de manera notable. La actividad persistente de hiperparatiroidismo quizá requiera paratiroidectomía subtotal. Aunque la mayor parte de los pacientes con trasplante tiene una producción elevada de eritropoyetina y normalización de las concentraciones de hemoglobina, la anemia a menudo se atribuye a los fármacos inmunodepresores, que pueden causar depresión de la médula ósea, lo que incluye azatioprina, ácido micofenólico y sirolimus. La hemorragia de tubo digestivo es un efecto secundario común del tratamiento a largo plazo y en dosis elevadas de esteroides. Muchos pacientes trasplantados tienen depuraciones de creatinina de 30 a 50 ml por minuto y pueden considerarse de forma similar a otros pacientes con insuficiencia renal crónica para el tratamiento de la anemia, lo que incluye la administración de complementos eritropoyetina. La hepatitis crónica, en particular aquella causada por virus de la hepatitis B, puede ser progresiva y letal en el término de un decenio. Los pacientes con resultados positivos en las pruebas de antígeno de superficie de la hepatitis B se encuentran en mayor riesgo, según lo indican algunos estudios, al igual que la presencia de virus de la hepatitis C, cuando se inicia un ciclo de tratamiento de inmunodepresión en pacientes con trasplante. Sin embargo, la introducción de los nuevos medicamentos antivirales altamente eficaces de acción directa contra la hepatitis C promete reducir este riesgo de manera significativa.